buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 15 de mayo, año 2023. Son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Y como cada lunes, los catedráticos tenemos la semana de hoy, lunes, tenemos un tema bastante importante que es pertinente, que es de actualidad y que desafortunadamente no es un tema agradable, pero es de mucho palpitar de la agenda del día. Es la salud mental y la violencia, y daremos una visión general haciendo sobre todo hincapié en los hechos violentos, sobre todo hechos violentos perpetrados por personas de intimidad, de confianza, empleados de confianza o amigos, en fin. Y se pudiera hacer todo un recuento de situaciones de esta naturaleza, desde los más recientes, y qué decir de casos como el asesinato del ministro de Medio Ambiente, de Orlando Jorge Mera, de la mano de un hombre de su extrema confianza. ¿Qué decir de Juan de los Santos, asesinado en su oficina de parte de un amigo de confianza, una persona que entraba a su casa y salía como si nada? Entonces, hoy tendremos la oportunidad de ver, de la mano del doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra, de César Zapata, doctor en psicología, de la licenciada Sabrina Acosta, psicóloga, y también Jorge Morillo, psicólogo, y el licenciado Inocencio García, quien es sociólogo, ¿verdad? De manera que vamos a estar viendo con todos estos profesionales en el día de hoy este tema de la violencia, salud mental y sobre todo esa necesidad que hay de airear, de ventilar estas situaciones. Abrimos el periódico, buscamos en redes sociales, inmediatamente vemos que Tamara colocó, por ejemplo, le puso una demanda contra el esposo porque intentó asesinarla, ahorcándola. O sea, hay una cantidad de noticias del día a día y sobre todo con gente famosa, que es lo que nosotros vemos, es como nosotros nos percatamos de lo que va sucediendo en el día a día en la República Dominicana. Pero esto lo vamos a ver con una dosis fuerte de la parte científica, la parte que analiza el comportamiento, y para ello Salud Mental se hace presente en Cátedra Médica hoy, lunes 15 de mayo del año 2023. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor Rafael Montero. Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, en nuestro segmento Sobre el Escritorio. Gracias a ustedes, amigos, que cada día de 10:30 a 12 del mediodía nos dan el privilegio de su audiencia a través de las frecuencias compartidas, 98.5, eso es Rumba FM, y todo el Cibao, las 14 provincias del Cibao, a través de Premium 101.1. El mundo lo alcanzamos a través de YouTube, el canal en vivo, y toda nuestra programación la puede ver usted tanto en vivo como en horario diferido a través de el canal en YouTube, Rumba FM, también en Instagram. Usted puede contactar con nosotros llamando en cualquier momento a 809-682-9850, 809-682-9850, es la línea local, la línea nacional y la línea internacional, independientemente del lugar del mundo donde se encuentre. Puede hacerlo a través de 1-833-380-0062. Adelante, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García, y buenos días al pueblo dominicano que cada día hacen contacto con nosotros en este espacio en donde la salud merece respeto. Hoy un panel muy interesante, como comentaba el doctora Mauri García, así que les motivamos a estar en sintonía hasta las 12 del mediodía, pues sabemos que lo que se discutirá hoy aquí con los profesionales que nos acompañan será de mucho interés y educación para la gente que nos escucha. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buen día, Lisa, Mauri, Nelson, donde quiera que te encuentres, Montero y todo ese público que nos sigue todos los días por la mañana. Hoy yo me siento remozado y yo creo que toda la sociedad dominicana aquí en el Distrito Nacional se siente así. Hacía mucho yo no me daba un baño sauna
Mira, ese solecito que ha salido después de ese rocío, de ese aguacero por la mañana, ha hecho que suba ese vapor de Más agua. calor. Sí, y es como si fuera un baño de sauna. Sin embargo, parece que la andropausia. Sí, ¿verdad? Porque, Yo me llamo Andrócles. Bueno, a propósito, ¿no? Tú sabes que mucha gente piensa que solamente los cambios hormonales ocurren en la mujer y hablan de la menopausia en relación con la fémina. Pero también tenemos el tema también tenemos la andropausia, ¿no? Y creo que es lo que está pasando, porque la República Dominicana hace calor, pero por ejemplo en la mañana de hoy veía la temperatura eso de las a ver, eran como las 6:40 de la mañana y ya veíamos a la temperatura en 24 grados, pero ya a las 7 de la mañana estaba en 27, o sea que subió 3 grados en un segundo. Entonces, señores, bueno, en la oportunidad del día de hoy, siéntate por acá, Jorge, por favor, no te preocupes, Tranquilo. Llegaste a tu casa. Inocencio García, vamos a acercarte, por favor. Ya tenemos el panel completo de los expertos. Señores, la verdad es que vemos día a día el problema de la violencia, el problema de las agresiones en el seno de la familia. Y todo esto pues conlleva una repercusión en esa misma sociedad que se va admitiendo el problema de la violencia como parte normal del comportamiento de los dominicanos. Y vemos los periódicos, decía hace un momento, que todos los días, tanto los periódicos impresos como los periódicos digitales, lo vemos bastante cargado de toda esta realidad. Salud mental, la violencia, la relación existente entre este binomio, es lo que nosotros en el día de hoy vamos a disecar. Y justamente vamos a comenzar con César Zapata, doctor en psicología. Violencia, salud mental, esta sociedad, ¿en qué punto nosotros podemos decir que existe esa imbricación, esa relación entre el problema de perpetrar un acto violento y los trastornos de la salud mental de los individuos? Mira, después de la falsa pandemia, no ha habido, por lo menos en República Dominicana, ningún trabajo para identificar, para relacionar los estados mórbidos o premórbidos, las condiciones de salud mental en que se encontraba la población antes, durante y después de un periodo de hacinamiento, de un periodo de soledad, etcétera. Algunos profesionales hablaron de manera aislada sobre el tema, por ejemplo, de la reacción que las personas tendrían al volver a acercarse, al volver a espacios públicos, a volver a estar cerca. Y se hablaba incluso de paranoia social, de posible brote de paranoia social, pero nosotros somos felices los dominicanos y no hay estudios de nada, todo está bien, esto no importa cuál sea el área, en este caso el área de salud mental. Por consiguiente, probablemente todas estas escenas que estamos viendo tengan algún vínculo con ese problema de un posible brote de paranoia social, de un posible relación entre todo el tiempo de estar confinado y luego salir a la calle, personas que ya tenían condiciones previas, no diagnosticadas, no tratadas y que obviamente se habían agudizado. Ya. Ahora estamos recibiendo eso. Vamos a ver. Eso es tu perspectiva a partir de pandemia. Pero el mundo existía antes de la pandemia. ¿Qué opinión tú tienes, Sabrina, con relación a el mismo cuestionamiento? Así es. Muy buenos días. Gracias por el Bienvenida. tiempo y el espacio. Para mí es un placer estar con ustedes. Fíjense, el perfil como tal de lo que es un agresor, hablando de temas de violencia y salud mental, no está definido como tal. No hay estudios que digan, existe un perfil X. ¿Por qué? Porque la violencia se manifiesta en distintas características, estrato social diferente, diferente crianza y diferente estatus socioeconómico, ambiente. Sin embargo, que sí es continuo, las mismas manifestaciones de la conducta violenta.
independientemente de la condición que pueda tener el individuo. ¿Qué implica esto? Que el agresor se cría en un hogar. ¿Qué es lo que ha permitido quizás esta pandemia? Una manifestación más amplia de las conductas violentas que anteriormente ya existían en los individuos que la están manifestando. O sea, se cría a una persona, se le enseña a una persona directa o indirectamente a tener comportamiento violento y a ser víctima. Esto permite entonces que en condiciones que estimulen esta respuesta violenta tengamos una manifestación más amplia como lo estamos viendo ahora. Pero estas personas, los agresores, han sido agresores porque aprendieron en su infancia a hacerlo, porque normalizaron la violencia como una respuesta de interrelación y no saben responder de otra manera. ¿Qué tú piensas, Luis Ortega, psiquiatra, tanto psiquiatra de niños, adolescentes y también psiquiatra de adultos? Yo voy a comenzar por la segunda pregunta que tú le hiciste, que es qué pasaba antes de la pandemia. Sí, porque todo el mundo, por ejemplo, César todo se lo echa a la pandemia, todo. No hay un programa que él venga aquí que él no le eche todo a la pandemia. Ahora dice incluso falsa pandemia. Mira, entonces el problema es que hay que diferenciar entre agresividad y violencia. Eso es lo primero. Porque si no sabemos qué es el acto de violencia y no sabemos la naturaleza de la agresividad, pues entonces tendemos a confundirlo. La agresividad la tenemos innata, es natural, es cerebral, es parte de nuestro mecanismo de defensa. Lo que pasa es que el acto violento no es natural, es un acto que busca hacer daño a algo o a alguien de alguna forma, ya sea psicológica, ya sea física, emocional, como sea. Sí estoy de acuerdo con César que luego de la pandemia todas esas personas vulnerables comenzaron a ser más violentas porque agresivas ya tenían ese ímpetu, esos neurotransmisores, esa corteza prefrontal menos desarrollada que la general. La corteza prefrontal es lo que evita que nosotros no nos estemos dando golpes todos en la calle. Lo que permite el freno, ¿no? El freno, especialmente la que está arriba de los ojos. Y por eso nosotros no nos estamos matando ni diciéndonos mala palabra en medio de la calle. Bueno, los campesinos, Inocencio García, ¿verdad? Me recuerda siempre a mi abuelo que tenía ese nombre. Saludo, querido Inocencio. Sí, así es. El pueblo dice, es que fulano no tiene dos dedos de frente, haciendo alusión a la parte crítica, a la falta de criticidad que pueda tener una persona en un momento determinado. Fíjate que los únicos mamíferos que se matan de la misma especie, entre ellos, son los humanos. No hay ningún león que se mate, que se asesine. Se puede morir por error, por una lesión, por una infección, pero no va con la idea de matar. Y eso hace que nosotros manifestemos la violencia como un acto no natural, sino buscando ese daño. Entonces, los estrés sociales, y por eso está este panel tan grande de diferentes actores, ¿no? El estrés social, la parte económica, la parte política, la parte que tiene que ver con la interacción con otras personas, las mismas relaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con esa parte, pueden aumentar o disminuir el acto de violencia. Pero la agresividad es parte innata del humano. Lo que hay que saber cómo manejarla, en qué momento poder utilizarla y en qué momento no. Inocencio García, tú como sociólogo, tu versión de los fenómenos que se están dando en nuestra sociedad, y pudiéramos quizá trazar una línea entre previo a la pandemia y el momento actual en el que quizás los medios de comunicación, que son de manera, digamos, exponencial, son hoy más ágiles. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de algoritmos que nos permiten hacer ensayos. Dame un ensayo sobre la violencia y te tira ahí te hace una relación. ¿Qué piensas tú de este fenómeno que vivimos en nuestra América Latina y en particular de nuestro país, que es lo que quizás más nos interesa? Los especialistas, ¿no?, de la conducta se han referido a la parte, yo diría, micro del problema, ¿no?, refiriéndose efectivamente a el individuo, hombre o mujer. Pero yo creo que no podemos obviar el contexto en que se produce esa violencia ya manifestada a partir de lo que dice el doctor Ortega, que muy bien la diferenciación entre agresividad, ¿no?, y violencia.
Y yo creo que todos debemos recordar las pobladas de abril de 1900, del 23, 24 y 25 de abril de 1984, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué se produjo eso? Bueno, el que lee, por ejemplo, el texto de don Milton Mesina, de Historia del ajuste de una economía en crisis en el gobierno de Sábado Jorge Blanco, se va a dar cuenta que esa poblada se produjo precisamente por las condiciones que en toda América Latina, no solamente en América Latina, sino en otros países también de otras regiones, fundamentalmente en desarrollo o subdesarrolladas, que fue el ajuste estructural de la década de 1980, ¿no? Donde, ¿qué se pedía? Bueno, se pedía que los estados no, es decir, disminuyeran el gasto social, por un lado. Por el otro lado, que a partir ya del consenso de Washington en 1989, se pedía una apertura a la inversión extranjera, una apertura comercial, y uno de los aspectos fundamentales es que el Estado fuera más pequeño, ¿no? Entonces, yo pienso que deberíamos tomar en cuenta ese fenómeno del hecho de que a partir de la década del 80, a partir del denominado, la fuerza que tomó el modelo neoliberal, donde el Estado ya no tenía, no debía tener la importancia de formular políticas sociales, entonces lógicamente que, aparte de que se afectaron las capacidades presupuestarias de los estados, en consecuencia empezó lo que todos sabemos, no solamente aquí en República Dominicana, sino un abandono de políticas sociales, y lógicamente que eso afectó a todas las áreas sociales. Me parece que ese es el contexto grueso. Por el otro lado, si ya no vamos al momento actual, yo creo que no debemos de dejar tomar en cuenta con respecto a este problema de salud mental y violencia, el tema de la irrupción de la tecnología, Sí. ¿no? Pues no es lo mismo, por ejemplo, el cartero de Neruda, ¿no? Que hacía una relación directa con Neruda, se convirtió también luego en poeta, que cuando ya entramos a la era de la Internet, ¿no? Es decir, hay una serie de macrofenómenos de carácter global que impactan en toda esta violencia que nosotros estamos viviendo, no en la República Dominicana, sino a nivel global. Y cuando, por ejemplo, uno lista la cantidad de brechas estructurales de las que ya tiene diagnosticada CEPAL desde hace años, son alrededor de 15 brechas estructurales. ¿Qué dice la CEPAL? La CEPAL señala en esas más o menos 15 brechas estructurales, por ejemplo, el tema que tienen que ver con tema de inequidad. Y tú tienes inequidad territorial. En el caso nuestro no es lo mismo el sur profundo que el Cibao, ¿no? Tú tienes inequidad en educación. Cuando uno revisa la cifra del 2010, estamos hablando de que en el Distrito Nacional el promedio 8.9% de escolaridad, 9.1 la mujer y 8.7 los hombres en el Distrito Nacional. Luego, cuando uno ve todos los indicadores de provincias, ¿no? Donde se hacen los cheques, el 9. La mujer 9.1 de escolaridad y los hombres en la capital de la República. En la capital de la República en el 2010, ¿no? Y yo no creo que eso haya mejorado, porque César, en Puerto Plata siempre estamos mal. Evidentemente que ahí las cosas PISA, son, ¿no? en las provincias, entonces el escenario es... No, es de 4, 4.5, 5, 6 hacia abajo, Sí, ¿no? yo tengo, por ejemplo, que de cada 10 mujeres en las aulas de clase, yo tengo es la mayoría. aproximadamente, El- cada 10, el no- el de cada 90, 10 quizás estudiantes, hay 9, Así es. hay 8.5 Así mujeres. Así es. Los así hombres es. desaparecieron prácticamente del escenario así- de la así es. educación superior. Jorge Morillo, psicólogo clínico, buenos días, bienvenido a Cátedra Médica. Qué lujo aquí. Si yo hubiera sabido que estaban todos acá, me quedo en la radio. No, está buenísimo, está buenísimo. Nada, solamente quiero aportar un poco. Claro, adelante. De todo esto, quisiera aportar cómo esta se puede manifestar desde tres formas. De un punto de vista psicopático, desde un punto de vista impulsivo y desde un punto de vista neurótico. La violencia se ejerce de esas tres formas. El psicopático, el sujeto que no tiene ningún tipo de conciencia moral.
no hay conciencia moral. Al sujeto no le importa lo que pueda ocurrir con el otro y no hay esa empatía. Ya, no piden ayuda y lo vemos fríamente hablando cuando hacen las entrevistas. Lo que sorprende es que estos sujetos no sienten ningún tipo de dolor. Sí. La frialdad con que hablan. Con la frialdad y que se comporta. Entonces tú tienes ahí un rasgo psicopata. psicopático. Sí, exacto. Eso no piden ayuda y la capacidad de poder reinsertarlo a la sociedad es muy baja, porque no hay conciencia. No tiene el sentido de que hice algo malo. O sea, lo pueden razonar, pero no hacen empatía. No lo internalizan. No hay arrepentimiento en ello. Porque no, la conciencia moral, un tema, ellos tienen que hicieron lo que tenían que hacer. En beneficio de ellos. Tenían que tirar para adelante. En beneficio de ellos. Tú tienes otro grupo que es donde está la gran mayoría y donde nos vemos como muchos casos que son muy catastróficos, que es explosivo. Un sujeto contiene tensión, pierde la capacidad de poder como tomar control de esas emociones y hace una descarga. Entonces cuando hace la descarga, le da 20 tiros, le da 70 puñaladas, crea un escenario altamente conflictivo y luego cuando vuelve en sí, ¿qué hice? Entonces ahí en ese qué hice es donde viene el arrepentimiento, viene el dolor, viene el sentimiento de culpa y muchos de ellos también un intento de suicidio, porque como el suicidio es un acto moral, el sujeto se castiga a sí mismo. El suicidio es un acto moral. Es un acto moral. Sí. Los sinvergüenzas no se suicidan. Por eso los japoneses entonces tienen tanto índice de suicidio, ¿no? Si quiere cambiamos el tema. Oye bien, los sinvergüenzas no se suicidan. No, ¿y para qué? ¿Y para qué? Oye, no les importa, el que se suicida es el que tiene una conciencia moral, claro, que no lo hace el antisocial. Por eso es que estos sujetos que son violentos, para mantenerme en el tema, estos sujetos que cuando hacen la descarga, que pierden el control y descargan y hacen estas acciones y luego vuelven en sí, bueno, tú ves que lo procesan y cuando tú te encuentras con ellos, que cuando están internos, te dicen y te hablan de que no saben, de que se nublaron. Yo no sé lo que hice, yo no sé qué me pasó. Y luego en el tiempo es que vienen como allá tomando conciencia de qué ocurrió, de qué pasó. Ahí entra la parte, el cerebro rectilíneo. Pero Morillo, en ese acto hay un acto aprendido. O sea, el que hace ese acto explosivo tiene que tener una memoria anterior porque si no, entonces cada vez que yo me pusiera malo, matar a uno. Es una respuesta programada ya, una manera de relacionarme, respondiendo de esa manera. La parte que dice César, donde hay una serie de elementos que están interactuando. Por eso dije que era de lujo, yo no sé qué llevo aquí. Hay un tercer elemento que tú mencionabas. Vamos a hacer un corte. Y cuando regresemos, señores, hoy conversamos en Cátedra Médica con este elenco de profesionales integrado por el doctor Luis Ortega, Inocencio García, César Zapata, Jorge Morillo, Sabrina Acosta, todos estos profesionales hablando de un tema que nos mueve a preocupación en la sociedad dominicana, que es la violencia, la salud mental, la interacción entre estos dos fenómenos y viendo entonces qué podemos sacar como conclusiones. Vamos a una pausa y en breve regresamos.